Mm, Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de el surgimiento y la evolución de la ingeniería industrial. Muy bien. La ingeniería industrial goza de un importante prestigio por el papel que históricamente ha desempeñado. Además de su campo de aplicación se vuelve casi infinito, además de poder desempeñarse en diferentes áreas como son la planeación y el control de la producción, costos de ingeniería económica, diseño y mejoramiento de producción y procesos, administración de recursos, administración de calidad, métodos cuantitativos aplicados a la ingeniería, métodos de trabajo, ingeniería de métodos, creación de empresas, formulación, evaluación y gerencia de proyectos, entre otros más. Eh, Eso como inicial. ¿Para qué surgió la ingeniería industrial? Si bien es cierto, la ingeniería industrial nace, ¿por qué? Porque antes se preocupaban por las interacciones humanas en el diseño de fábricas, en instalaciones de construcción, en métodos de costos y control de calidad, control de la producción y injerencia. Todo lo relacionado al procesamiento de información para la producción de nuevos bienes y servicios. Pero fue a partir de esta década que se presentó el surgimiento de la investigación de operaciones como una consecuencia de las diferentes necesidades en cuanto a las implicaciones militares de la Segunda Guerra Mundial. Esto con el fin de resolver problemas de operación que pudieran permitir la continuidad del conflicto. Para poder entender, la ingeniería industrial se basó en personajes que influyeron en su desarrollo con algunos de sus trabajos. Estos son, como por ejemplo, Adam Smith, quien expresó conceptos sobre la división del trabajo que, aunque no eran originales, se convirtieron, no obstante, en un factor importante del desarrollo de la inminente revolución industrial. Otro fue Malthus, quien con su obra AC on Pollens, publicada en 1978, ayudó mucho, además de otro que fue Ricardo, que en 1817 publicó Principles of Public Economic and Actions. Otro fue John Stuart Mill, que en 1848 publicó Principles of Public Economic, y también, no menos importante, Charles Babbage, quien fue un profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge, que publicó la obra On the Economic of Machines and the Manufacturers, en la cual plasma sus observaciones realizadas en plantas de manufactura, analizando aspectos como el tiempo que tardaba un operario en realizar un determinado proceso o actividad. Muy bien. Otros aparecen en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, como son Henry Robinson Townshend, quien falleció en 1929. Muy bien, sus apariciones y sugerencias él logró que se creara la División de Administración de la ASME, cuya función principal es proporcionar la información sobre el arte y la ciencia de la administración. Thomson, en sus diversas intervenciones ante la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, que es la ASME, dejaba ver su interés por indagar más en la búsqueda de profesionales con ciertas características y conocimientos capaces de ser buenos administradores y buenos ingenieros. Eh, una frase muy icónica de Henry Robinson fue: hay muchos buenos ingenieros mecánicos y también hay muchos buenos hombres de negocios, pero rara vez se combinan ambos en una sola persona. Después de esto aparece Freddie Taylor, quien eh, en su estudio muestra la importancia de pasar de una administración empírica a una administración científica. Si bien es cierto, Freddie Taylor fue un actor del trabajo presentado en la ASME llamado Shop Muggens, en donde mostró ideas que observó en sus labores en el taller. En ellas describía lo que llamaba la holgazanería innata y la holgazanería sistemática, que se convirtieron
para él en un reto personal con el fin de eliminarlas. Según su trabajo, fue llamado The Principles of Scientific Managers, que le permitió ser reconocido como el padre de la administración científica. Hay que decir que Taylor en su estudio muestra la importancia de pasar de una administración, como les dije, eh, empírica a una administración científica, ya que por objeto esto tiene una función que es conseguir la iniciativa de los trabajadores, ya que con la antigua administración esto era imposible. En el sistema en el que se representa esto, hay que decir que todo todo esto se mantenga en control sobre los trabajadores a partir de experimentos en donde se pueda medir, calificar, tabular y reducir a nuevas reglas los diferentes procesos de los trabajadores realicen en los labores cotidianos. Eh, Freddy Taylor también se puede decir que fue un precursor, ya que gracias a esto Henry Laurent Gantt, quien literalmente se podría decir que durante muchos años fue el extrañable colaborador de Taylor, eh, dio un toque especial, porque gracias a la administración científica que Taylor, él se enfatizó más en la organización del trabajo. Hay que decir que Henry Laurent Gantt se orientaba más a la actividad humana, resaltando que era la disposición de la persona hacia el labor la que aumentaba los resultados. Por tanto, empezó a sugerir un concepto de la motivación en el trabajo, en algunos casos basándose en la compensación. Después aparece Frank Booker Gilbert, que con la ayuda de su mujer también se dedicó al estudio de los movimientos y al estudio científico del trabajo y los trabajadores. Hay que decir que la esposa de Gilbert, Lian Mullins, fue doctora en psicología y quien fue capaz de incluir los estudios de los problemas en los trabajos de su esposo. Fue de gran ayuda para Gilbert. Eh, Después podemos decir que una característica fundamental en su razonamiento le constituía el reconocimiento del empleado como individuo y cuya productividad dependía de la actitud, de la oportunidad y del ambiente físico, así como del empleo de métodos correctos y del equilibrio ideal. Posterior a esto aparece uno de los más conocidos, ya que fue considerado como uno de los personajes más influyentes del siglo XXI, perdón, del siglo XX, quien fue Henry Ford, y también fue conocido como el padre de la producción en cadena. Eh, Se puede decir como dato histórico que el 4 de julio de 1896 construyó su primer coche, su primera empresa fue Ford Motor Company, fundada en 1903. En octubre de 1908 salió a la venta su modelo T, que fue uno de los más importantes de esa época. Hay que decir que Henry Ford se enfocó mucho en la producción a masa, ya que debido a la gran cantidad de pedidos, Ford y sus ingenieros diseñaron y pusieron en práctica la cadena de montaje móvil en agosto de 1913. Las piezas y los componentes se unían en secuencia, es decir, se ensamblaba el armazón, mientras que éste desplanaba por una línea en la que había equilibrio sincronizado y flujo ininterrumpido para de ahí posterior armar completamente el vehículo. Ford prácticamente se aproxima mucho a la producción Jack, eh, perfeccionándola, como es la empresa Toyota, quien ocupa ese tipo de producción, o ocupaba en ese entonces ese tipo de producción. Eh, Posterior a eso aparecen otros personajes también importantes, como son Henry Fayol. Eh, Se dice que Fayol desde muy joven comprendió la necesidad de entender la administración en su aspecto de previsión.
organización, mando, coordinación y organización. Fayol fue el creador de su propia doctrina a la que llamó Fayolismo. Podemos decir que Fayol se preocupó por brindar lineamientos acerca de la administración, en lo cual definía que todas las empresas ejercen diversas oportunidades que pueden eh, repartirse en seis diferentes grupos, que son la función técnica, la función comercial, la función financiera, la función de seguridad, la función de contabilidad y la función administrativa. En estos aspectos resaltó lo importante del hombre dentro de la organización, asimismo como sus capacidades y la importancia de las relaciones entre jefe y trabajador. Eh, Posterior a esto aparece otro personaje muy icónico, que es Walter Shedward, que fue un doctor que en 1931 reunió numerosos trabajos como memos internos y artículos apareciendo en publicaciones en los cuales explicaba su método para el control de calidad, tomando como muestra varios puntos del proceso de producción de Fayol. Eh, Podemos decir también que en la década de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, se conocieron precisamente estos importantes avances en la materia, sobre todo en lo que concierne a la publicación de los aplicables a otras organizaciones, en especial las de manufactura. Eh, Posterior a esto, Edward Deming, quien fue junto a Joseph Durham, quien ayudó a la implementación de procesos de control total a lo largo y ancho de las compañías. Fue un factor importante la aparición de Edward Deming para poder sostener las publicaciones de Walter Shedward. Eh, También después de esto, podemos decir que Edward Deming tenía como misión buscar siempre el mejoramiento. Él era experto en estadística y como tal llegaba a la conclusión de que se necesitaba una filosofía básica en administración compatible con la estadística, y para ello, y con su experiencia en el Japón y con los problemas que bautizó como los 14 pasos, además propuso un plan compuesto por dos grandes áreas, lo cultural y la técnica, con el objeto de generar las condiciones eh, propias para el mejoramiento, también a su vez el mantenimiento de la calidad. Deming tuvo como gran reconocimiento por los japoneses, quienes instauraron el premio Deming, y en 1980 la Sociedad Americana de Control de Calidad estableció la medalla Deming al ser otorgada por logros obtenidos en técnicas estadísticas para el mejoramiento de la calidad. Eh, Una vez posterior a Deming, Wilfredo Pareto, eh, eh, se dice que estudió la distribución de la riqueza y propuso una teoría sobre la distribución del ingreso que se ajustará a los datos. También se tiene en cuenta que para el estudio del control de calidad se han ido incluyendo diversas herramientas que en un principal fueron diseñadas para otros fines, pero después encontraron cavidad en estos campos, como por ejemplo un sinnúmero de aplicaciones de estadísticas. Para ello se utilizó el diagrama de Pareto, creado por este economista italiano. Eh, si bien es cierto, Wilfrido Pareto observó que la riqueza estaba concentrada en unas pocas manos, y de acuerdo con estos niveles se generaba una regla, también llamada 80-20, que encontró un verdadero campo de acción en la solución de problemas de producción y de control de calidad. Posterior a Wilfrido Pareto aparece otro, eh, quien es George Dadminson. Este fue quien creó el modelo Simplex, y gracias a esto se logró la solución de problemas lineales.
Se puede decir también que en el año 1948, poco después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, fueron creadas las instituciones como el American Institute of Industrial Engineers y la American Society of Quality Control. En conjunto, estas dos ayudaron a proporcionar un avance de la profesión, brindando otras posibilidades que hasta entonces el ASME no lograba satisfacer completamente. Es así como descubrieron que los modelos aplicables a la resolución de los problemas militares que recientemente habían sido usados durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial también servían para resolver problemas de producción y distribución en las empresas de manufacturas. Es así como aquellos científicos que habían sido pioneros para la solución de problemas eh, en la operación relacionada a los conflictos militares encontraron el espacio para resolver este tipo de problemas utilizando el modelo Simplex de George Datsun. Eh, es así que posterior a esto aparecen otros sinnúmero de científicos, pero se puede decir que eh, estos llegaron a ser como los más influyentes en todo el transcurso de siglo XIX, siglo XX, principios de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto, cabe recalcar, si bien es cierto, antes de terminar la década de 1950 fue necesario expresar un posterior desarrollo y crecimiento paulatino del uso de las computadoras para su verdadero fortalecimiento. Pues especialmente en lo que se refiere a la investigación de operaciones, existe un sinnúmero de cálculos matemáticos rápidos que sería casi imposible realizarlos sin una computadora. Durante la década de los 60, en una época posterior, se siguió viviendo avances en investigación en las diferentes facultades de ingeniería industrial, en prestigiosas universidades en cuanto a áreas de matemáticas para el estudio de los problemas. Además, se puede decir que se buscaba la solución de problemas reales y en este punto donde vale la pena resaltar que fue la ingeniería industrial la disciplina que más se vio beneficiada con el uso de las computadoras, pues además de poder realizar cálculos a gran velocidad, tuvo la posibilidad de analizar grandes sistemas con mucha variación de parámetros, variables y a su vez realizar proyectos al futuro que de otra forma habrían sido imposibles de realizar. En cuanto al proceso de manufactura, esta disciplina también ha tenido espectaculares aportes que han mejorado en el transcurso del tiempo, como son el surgimiento de la ingeniería industrial que se ha empezado a gestionar desde el advenimiento de los recursos industriales en las fábricas. A su vez, también se empieza a utilizar el el ERP, que es la planeación de recursos empresariales, que ha sido promovido por la Sociedad Americana de Producción y Control en los inventarios desde 1980. Si bien es cierto, el sistema ERP es un software que permite a las empresas automatizar e integrar muchos de sus procesos de negocio, compartir bases de datos necesarias en todas las empresas de producción informales. En tiempo, y además informar esto en tiempo real. El objetivo fundamental del programa se centra hacia coordinar todas las actividades del negocio, permitiendo una cierta manera de controlar sobre dicha información. Eh, una vez entendido esto, también podemos decir que la revolución industrial ha sido un tema fundamental en la parte de la manufactura, en la parte de todo lo que tiene que ver con avances, ya que si nos vamos y hablamos de la historia, podemos decir que a comienzos de la década de 1950 en Colombia, hablar de ingeniería industrial era hablar de ingeniería civil, ingeniería de minas, que eran carreras que ya tenían cierto auge en el país, pero con el tiempo se pudo entender que la ingeniería industrial viene desde hace mucho tiempo atrás, ya que ha servido mucho en tanto para mejorar, para desarrollar nuevas ideas de producción.
Es así que podemos decir que la ingeniería industrial o el ingeniero industrial eh, tiene por objeto básico diseñar, rediseñar sistemas que independientemente de su tamaño sean susceptibles de mejor manera para la producción de acuerdo con el uso eficiente de los recursos y ante todo la reducción mínima de los costos, ya que eso es lo que busca realmente esto. Eso es todo, espero puedan haber aprendido algo. Muchas gracias.